Amén, amén. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. ¿Estamos contentos? Estamos en el gozo de Cristo, de estar, ¿verdad?, un domingo más en la casa de oración, Casa del Pan. Siempre repetimos, ¿verdad? Siempre hacemos eco cada domingo que nosotros tenemos comunión primeramente vertical con Dios, pero que esa comunión vertical implica una comunión horizontal con cada uno de sus hijos, con cada uno de nuestros hermanos, los santos que conformamos la iglesia a la que Cristo está edificando, porque el Señor mora en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Así que cuando cortamos la comunión con un hijo de Dios, la estamos cortando con el mismo Dios. Amén. Así que qué bueno, ¿verdad?, estar en esta coinonía, en esta comunión, y sobre todo para estudiar la palabra. Siempre decimos que comenzamos el culto, con la escuela dominical, porque estamos honrando. No sé si han puesto atención a las predicaciones que viene llevando nuestro pastor Asael González. Honrar la palabra es honrar a Dios. Y eso estamos haciendo en la escuela dominical, honrando a Dios, honrando su palabra, el Logos, el verbo eterno de Dios. Reciban buenas tardes también nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de la internet. Saludo a esta primera iglesia bautista hispana de Cape Coral, que pastorea nuestro hermano pastor Asael González, que es un privilegio, ¿verdad?, que se encuentre en medio de la escuela dominical. Amén. Al menos para mí es una bendición tremenda por la aportación que hace el pastor a la clase. Recordemos que esta escuela dominical es una escuela dominical dinámica, tenemos un plan, pero usted siéntase en total libertad de levantar su mano para hacer un comentario, pregunta, duda, argumento, inclusive desacuerdos. A mí me encanta, porque vamos al contexto de la Biblia y buscamos clarificar todas las cosas, sea de parte de usted o sea de mi parte. Queremos ser bíblicos y cristocéntricos. Siempre hemos defendido que esa es nuestra postura, bíblica y cristocéntrica. Pero para redimir el tiempo, los hermanos que se están anexando a la escuela dominical, estamos estudiando la poderosa profecía de Zacarías. Estamos transcurriendo en el capítulo número 13. Ya hemos hecho un estudio introductorio. Un domingo estudiamos el primer versículo y el pasado domingo estuvimos discutiendo, transcurriendo esos dos versículos 2 y 3. Hoy vamos a estar tratando 4, 5 y 6. Quizás estemos avanzando un poco en el 4 y 5, nos detengamos en ese versículo número 6, un versículo que trae cierta confusión, mala interpretación, inclusive hombres tan serios en el estudio de la palabra como Unger, pastor. Él determina que ese que se está hablando es Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Respetamos esa opinión, pero no estamos de acuerdo en el contexto bíblico. Vamos a estar en ese versículo número 6 discutiendo 7 razones de por qué ese profeta que se está hablando del versículo número 6 no es nuestro Señor Jesucristo. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia, en su contexto general, determina que si se habla en el versículo número 6, no es nuestro Señor Jesucristo. Pero antes me gustaría que alguien diera lectura a esos dos versículos que estudiamos la semana pasada para discutir varias cositas muy panorámicas y entonces entrar en el texto de hoy, versículos 4, 5 y 6. ¿Quién lo puede dar lectura, hermana Gini? Versículos número 2 y 3, que fue los textos de estudio del domingo pasado. No, 2 y 3. No vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre, que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizarán. Discutimos la semana pasada que ese versículo número 2 dice aquel día, se refiere al día de Jehová, y siempre hemos discutido de que ese día de Jehová, o más bien en el contexto hebreo, antiguo testamentario, cuando esa palabra día no está acompañada con un numeral, con un número, se refiere a un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando dice 21 días, por ejemplo, las 3 semanas de días que estuvo nuestro hermano Daniel en ayuno, en oración, ahí claramente dice, hay un número de días, se refiere a lo que es Yamín. Recordemos cuando hicimos el estudio de las palabras en el hebreo de las 70 semanas de Daniel, Yamín se refiere a días, cantidad de días, 5, 6, 7, 8, pero cuando en el contexto le dice aquel día, o en aquel día,
en un tiempo, ¿verdad? Como dice Reina Valera, se refiere a un largo periodo de tiempo que en nuestro contexto hay una pausa, o lo que se conoce en la hermenéutica, en la exégesis bíblica, un hiato, ¿verdad? Un periodo de tiempo que se detiene el propósito de Dios, en el sentido, más bien no el de propósito de Dios, sino que esas semanas número 70, porque se está edificando la iglesia de Cristo. Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, que entre, ¿verdad?, esta última persona que entrará a formar parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, eventualmente viene el periodo, o más bien este periodo de la tribulación, tiempo de purga para el pueblo de Israel y las naciones. Recordemos, nosotros como iglesia no esperamos señales. Las señales son para Israel y las naciones. Nosotros esperamos desde los cielos a nuestro Señor Jesucristo, que eso es inminente en cualquier momento. Discutíamos ayer en nuestro hogar con un grupo de hermanos que estamos reunidos, de que nosotros tenemos que seguir trabajando, pastor, en la obra del Señor, como si eso fuese a ocurrir de aquí a 100 años, trabajando duro, una consagración, una entrega, una sinceridad en la obra del Señor. Pero nosotros viviendo en santidad, como si fuese a ocurrir en cualquier instante de nuestra vida. Nosotros no esperamos señales, las señales son para Israel y las naciones. Por tanto, el rapto de la iglesia no es la señal del comienzo de la semana 70 de Daniel. No sabemos qué lazo de tiempo después del rapto comenzará esta semana 70. ¿Verdad? Vemos que todo se está configurando, todo se está alineando a este nuevo orden mundial, que nuestra hermana Yolanda comentó algo de su país, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que es que se está ordenando todo. Satanás, como no sabe el tiempo, siempre tiene un hombre preparado para ese momento, porque no sabe cuándo vendrá ese tiempo. Lo que sí marca es el pacto que hará el pueblo de Israel con el anticristo. Esa es la señal para Israel y las naciones, el comienzo de la semana 70 de Daniel. Por tanto, dice aquel día. ¿Por qué decimos esto? Porque aquel día podemos aplicarlo al periodo de purga, pero también podemos aplicarlo al periodo milenial, que es parte del día de Jehová. Recordemos que el día de Jehová comienza después del rapto, cuando comienza esa semana 70 de Daniel, que conlleva todos estos juicios de los sellos, las trompetas, las copas, juicio a la bestia, o el anticristo, al falso profeta, Satanás que es atado por 1000 años. O sea que ese periodo de tiempo de los 1000 años se comprende todavía el día de Jehová. Para que buscamos el contexto más amplio. Posiblemente durante ese tiempo del milenio, donde Cristo regirá con vara de hierro a las naciones, aún así, muchos, vamos a decir millones y millones, hermana Loida, se someterán externamente a Jesucristo, pero no de corazón. Por eso se levanta esta gran rebelión al final del milenio. Dice que cuando Satanás, después de ese periodo de 1000 años que es atado, que es suelto, ¿verdad?, comienza a convencer. Dice que una multitud como arena del mar, que vienen contra el campamento santo. O sea, estamos hablando de muchas personas que estaban externamente sometidos a Cristo, pero no de corazón. Cristo no lo sabía. ¿Quiénes son? Seguro. Pero, hermanos, se da para demostrar el milenio. Número uno, Cristo, el Señor, cumpliendo las promesas para con su pueblo Israel. Número dos, un reino de justicia, de equidad, de igualdad, la tierra restaurada básicamente como ese jardín mesopotámico, de la Mesopotamia, jardín del Edén, esas condiciones donde en el desierto florecerá la rosa. Aún esas condiciones, nosotros los humanos somos tan malos que aún así vamos contra el Dios vivo y verdadero. Eso es para demostrar la caída, la pecaminosidad del hombre. Que el mismo Jesucristo, el Señor, reinando en este reino perfecto, porque es el que está reinando allí, sobre los reyes de la tierra. Él tomará control. El hombre volverá a tener control de todo. Por eso que la Biblia se refiere muchas veces al segundo Adán, Jesucristo. La potestad que Dios le dio a Adán vuelve a ser recuperada por nuestro Señor Jesucristo en cuanto a humanidad. Y aún así, muchos irán contra el Señor. Campamento Santo, recordemos, aquel que va contra la iglesia, va contra el Señor mismo.
Amén. Entonces dice aquí: quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, o sea, de la idolatría. Tiene que ser un acto que lo inicie Dios, porque el hombre no se va a arrepentir y va a querer seguir las cosas malas. Dice: y nunca más serán recordadas. Y también, añade esa copulativa, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. No solamente que quitaré las imágenes, sino también a los profetas que llevan al pueblo a la idolatría, también serán cortados. Pero no solamente eso, sino también el espíritu de inmundicia que operan estos falsos pastores, maestros, profetas, ¿verdad? En este contexto, también serán cortados. ¿Por qué? Porque si Dios cortará solamente las imágenes, van a seguir estos falsos profetas. Tiene que cortar también los profetas. Si solamente cortara las imágenes y los profetas y deja el espíritu inmundo, este espíritu inmundo levantará a otros hombres para que sigan llevando al pueblo de Dios a la idolatría. Por cierto, una extirpación, discutimos en la clase pasada, una erradicación total. Y una observación que quiero compartir, son detalles, ¿verdad?, que se nos escapan, pero un comentario muy preciso que hizo nuestro hermano director Omar Soto, en un versículo que estuvimos leyendo, Deuteronomio 13, 12 al 15, y voy a estar leyendo el 15, donde Jehová mandaba al pueblo de Dios que fueran a esas ciudades donde habían falsos profetas, que fueran exterminados estos falsos profetas y más, y el pueblo que le seguía. ¿Por qué, hermano? Porque si mata a estos falsos, solamente a los falsos profetas, se estaban levantando otros seguidores que iban a tomar la misma postura de estos falsos. Pues Jehová dice: no, mata a los falsos profetas, pero también a sus seguidores, de los cuales eventualmente se puede levantar otros falsos profetas. Pero algo muy interesante, dice el versículo número 15, que aquí va la precisión de nuestro hermano Omar Soto, dice: irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. El versículo 12 y 13 dice que mate a los profetas, ahora dice a los moradores de la ciudad, destruyendo con todo lo que en ella hubiere, y también matarás su ganado a filo de espada. Ganado, se está hablando de todo tipo de cuadrúpedos: cabras, ovejas, camellos, bueyes, vacas. Y ¿sabe por qué, hermano? Tiene que hacer Jehová Dios exterminar aún los animales, porque esos animales pueden ser tomados para la idolatría, para ofrecerlo a falsos dioses. O sea, es una limpieza total. Acción, hermano Omar, gracias por el comentario. Acción que tiene que tomar Dios, porque si no, hermano, si se dejaran esos animales allí, vienen gente de otras ciudades, toman esos animales para hacer sus sacrificios a los ídolos. ¿Sí, hermano Loida? Ahí está el detalle, que son falsos. Por eso que ahí está el detalle de la clase, que son falsos. Uno de los hoy en día también dice que son profetas, no lo son. Hay profetas hoy día, hermana, falsos, todos. ¿Hay profetas hoy? Sí, todos los que quieran haber, todos falsos. ¿Verdad que sí? Hoy, porque tenemos la revelación escrita de Dios, más que suficiente, lo hemos discutido en clase. Por tanto, pero hermana Loida, por eso queremos llevar este contexto, que quizás en el tiempo de la tribulación, muchos se levantarán, hermano, por ¿qué espíritu va a estar operando? Fíjese, Satanás dice: entonces será arrojado a la tierra. Satanás está gobernando sobre la tierra, pero no tiene toda la potestad que se le dará en estos 7 años de tribulación. Él está operando en el segundo cielo y ejerce su influencia sobre la tierra. Pero entonces será lanzado, hermano, será un ataque. Qué bueno que nosotros no hemos sido puestos para ira, que seremos librados de esa ira venidera por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando dicen aleluya, porque hay muchos hermanos nuestros que dicen que estarán hasta a la mitad de la tribulación, y otros inclusive dicen que la iglesia pasará por el tiempo de tribulación. Los post-tribulacionistas, ¿verdad? Nosotros somos pre-tribulacionistas, pre-mileniaristas. Yo, hermano, si usted, yo cuando me encuentro una persona, un teólogo en esta postura, hermano, yo me voy con Cristo en el rapto ante todas estas cosas, porque Él ha prometido que nos librará de esa ira venida. Si usted se quiere quedar, allá usted. Usted sabe que venga Cristo por su iglesia. No, Señor, yo quiero estar allá. Es una cosa increíble. Inclusive el pastor dio un documento que había más de 70 pastores, las razones que él discutió. Yo guardé ese documento de la postura
pretribulacionistas, en el contexto general de la Biblia. Ellos tiran algunos textos que los sacan de contexto pero fíjese, hermano, lo hemos discutido en una de las clases, si estas personas, vamos a hacer un breve paréntesis, si estas personas realmente están en Cristo, se van en el rastro de la iglesia, aún en esa postura. Porque a usted no lo hace estar en Cristo su postura, sino es estar en Cristo, siendo lavado por la sangre de Cristo. O sea, esos hermanos nuestros que piensan que se van a la mitad de tribulación, o al final, en el rastro cuando Cristo venga, antes de todos esos eventos, también partirán con nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque están equivocados, pero están en Cristo. Y quizá yo como estudiante de la Biblia esté equivocado en muchas cosas, ¿verdad? Y el Señor nos va iluminando y nos va aclarando y aprendemos de otros hombres. Por eso venimos a la escuela dominical. No solamente a ustedes aprender, sino yo soy el primero que aprendo de los comentarios de ustedes. Me hace estar más motivado en el estudio bíblico, ser, ¿verdad?, más profundo en el estudio bíblico. Entonces, dice el versículo número 3: y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, fíjese, hermana Loida, si aún se atreviera a profetizar en ese largo periodo de tiempo del día de Jehová, desde la tribulación, inclusive aún el milenio, habrá gente que se someterán, pero estarán a espaldas haciendo estas aberraciones. Dice, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás. Explicación, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, por tanto todos son falsos. Discutimos en la clase pasada que estos falsos profetas le den gracias a Dios que hoy está el aspecto revelatorio, porque es Biblia, es revelación, pero no el aspecto regulatorio, que tenía que aplicarse ese reglamento, porque tendríamos nosotros primero la iglesia que matarlos todos a pedradas, porque nosotros somos los testigos de Cristo, los defensores de la verdad, del logo, lo que hacían nuestros hermanos puritanos, que se habla tanto de los puritanos. Los puritanos en este país se conocen como los defensores de la sana doctrina, que todavía hay hombres y mujeres que defienden, que dan su vida por la sana doctrina, por el evangelio completo de Cristo. Dice, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Compromiso con Cristo y su palabra. Aún un hijo, si se atreviera a profetizar, es un anatema. Dice ahí, y será muerto por sus propios padres. Y discutimos la semana pasada que era la puñalada trapera, que entraba por la costilla más baja, donde la persona introducía el puñal con mano y todo, y la atravesaba en el corazón. En ese contexto está hablando. Y está hablando aquí, hermano, no de herir, está hablando de muerte, de matar. ¿Por qué digo esto? Anote esto. Porque los teólogos eruditos de la Biblia que se amparan en este versículo número 3 para decir que en el versículo número 6 se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 4, 5 y 6 habla de herir, no de matar. El profeta está vivo para decir lo que le pasó, más bien en modo de mentira. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Tuvo 3 días en el sepulcro. Fue levantado por el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no fue herido. Fue muerto por nuestros pecados, por los míos y por los suyos, ¿verdad? Una muerte humana, corporal, y en él habita la plenitud de la deidad. ¿Dios muere? No, pero Dios se encarna para poder experimentar la muerte por amor a nosotros. O sea, no dejó de ser Dios. Siempre, siempre Dios, ¿verdad? Porque ahí está esta doctrina adopcionista, que Dios en la cruz del Calvario abandonó al Señor. No. En él habitaba y habita toda, absoluta, discutimos la semana pasada, la plenitud del Señor. Y ahora pasamos al versículo número 4, que es nuestra tarea del día de hoy. Dice 13:4, y ese I es
y copulativa que está añadiendo acción. Recordemos que cuando siempre vemos en la Biblia, lo repetimos nuevamente, está marcando una cronología de sucesos, una responsabilidad de Dios. El que está hablando aquí es Jehová Dios a través del profeta Zacarías. Está añadiendo estos profetas que se atreviesen a levantarse a profetizar en el tiempo de la tribulación. Recordemos que esta profecía es escatológica. Y aún en el milenio, sus mismos padres, por el celo, por el temor a Jehová, que muchas veces nos falta ese celo por las cosas de Dios, yo el primero, ¿verdad? No salimos en defensa del Evangelio. ¿Cristo necesita defensores? No, pero Él espera que sus hijos sufran la sana doctrina. Pablo dijo, Timoteo, tranquilo, que llegará el tiempo que no sufrirán, no tolerarán, no vendrán a un estudio bíblico como este porque la Biblia es muy aburrida. Seguro, porque la palabra es una lanza que atraviesa nuestra alma, sobre todo que nos edifica. Señor, antes de comenzar el estudio, Señor, Espíritu Santo, ilumíname para entender tu palabra. Quebrántame, hazme besar el polvo. Edifícame. Y entonces, cuando usted es edificado por la palabra, usted puede compartir la palabra con pasión y con testimonio de que la palabra de Dios es viva y eficaz y eficiente. Vamos a estar explicando eventualmente qué significa esto. Dice, y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Vamos a estar viendo una versión que nos da un poquito más de claridad, aquí en rojo, Nueva Traducción Viviente, no sé si se ve claro en la pantalla. Dice, en aquel día la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Si le diera esa vergüenza a estos contumaces charlatanes el día de hoy. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando no hay temor de Dios, la gente habla cualquier cosa. Y cuando yo escucho a veces la radio, digo, wow, qué irreverencia. No hay temor de Dios. Pero cuando usted teme al Señor, usted piensa bien las cosas antes de abrir su boca, ¿verdad? Y cuando estamos en el Señor, quita esto de mi corazón. No permita que esto salga, ¿verdad?, de mi boca. Dice ahí, que tiene de decir que tiene el don profético, como hay tantos por ahí, pastores, que tienen el don profético. Dice, nadie se hará pasar por profeta. Escuche, se hará pasar. Esto es, en el griego dice panton. Y vamos a hacer una precisión aquí. Panton es pantomima. Que se ha metido en la iglesia, ha hecho desastre la pantomima, mano Axel. Y eso es satánico y pagano. Dios nos libre en esta congregación de tales cosas. Pantomima es una farsa, una mentira, encubriéndose a las personas para... Hermano, la palabra de Cristo es verdad y hay que ir de frente con la verdad. No tenemos que estar disfrazándonos, haciendo pantomima para llevar el evangelio. No, eso es sincretismo, trayendo cosas del mundo a la casa de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice ahí, se harán pasar panton, como un fantasma, una farsa, una mentira, por profeta, vistiéndose con ropa de profeta. Vamos a estar viendo que hay un distintivo de estos profetas verdaderos de Dios en su ropa. Así como el sumo sacerdote había un distintivo en su ropaje, también en el profeta. También vamos a estar viendo aquí Biblia textual en azul. Dice Biblia textual en azul. Aquel día esos profetas se avergonzarán de sus visiones y profecías, escuche, y nunca más se vestirán de mantos vellosos para engañar. Vamos a estar viendo aquí que siempre se usa en aquel día, dice aquí Reina Valera 1909, aquel tiempo. Me gusta esta precisión de Reina Valera 90 porque aún si nosotros no entendemos el contexto del hebreo, podemos decir, bueno, un día específico. Pero Reina Valera hace la amplitud, la precisión, ¿verdad? En esta traducción dice aquel tiempo, aquel largo periodo de tiempo. ¿Verdad? Un tiempo, si le digo, hermano, aquel tiempo puede ser 5 años, 10 años, 20 años, no está determinado. Por eso es una versión muy precisa en ese versículo, en aquel tiempo. Ahora, vamos a estar discutiendo esa primera frase. Dice, del versículo número 4, Zacarías 13, y sucederá en aquel tiempo
que todos los profetas, y ese los es un artículo determinado, aquellos que se han levantado haciendo profecías falsas, se avergonzarán de su artículo determinado o artículo definido, de la suya, de su visión cuando profetizare. Vamos a estar viendo aquí varios textos, sobre todo Miqueas, escuche, cuando un verdadero profeta se levantaba, hablaba con tal autoridad que las personas podían reconocer quién era el falso profeta y quién era el verdadero profeta de Jehová. Dice que mentira, cuando estén hablando estas mentiras en ese tiempo, ellos mismos se avergonzarán, porque ya no será como hoy día que se levanta cualquier cabezón con tu más a hablar cualquier cosa y la gente lo aplauden y lo alaban. En este tiempo, hermano, habrá un celo por las cosas de Dios y lo interrogarán para que el aspecto regulatorio de la ley sea aplicado en ese entonces. No como ahora, que ahora están ahí, hermano, como decimos nosotros, por el chorro, porque no está el aspecto regulatorio. Pero si no se arrepienten, vendrá sobre ellos. Pablo le dijo a los filipenses, a Afrodito, cuando le lleva la carta, dice: Pablo, está todo bien en la iglesia, pero hay unos charlatanes que se han levantado, como tú estás preso, a predicar el evangelio, inclusive a hablar de ti. Y dice: no, tranquilo, gloria a Dios que al menos así se está predicando el evangelio. Han aprovechado la oportunidad, pero si no se arrepienten, lo de ellos viene, porque Dios honra su palabra. Escuche, hay pastores, y no estoy hablando mal de los pastores, estoy diciendo que hay pastores que puede ser que estén en pecado, pero cuando se paran a predicar, Dios honra la palabra porque es su palabra, la de Dios, por la necesidad de la audiencia. Quizá hay una persona que necesite salvación y que ese sea el día de salvación. Dios va a honrar la palabra, no al pastor, no al instrumento. Ese instrumento, sea pastor, evangelista o maestro, si no se arrepiente, lo suyo vendrá. Dios honra siempre su palabra. Por tanto, dice ahí Miqueas, vamos a estar viendo aquí Miqueas 3, 7 y 8. Alguien quiera leer en voz alta y clara. Miqueas 3, 7 y 8. Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder por el Espíritu de Jehová y de juicio de jueza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Escuche, esto es Miqueas. Y serán avergonzados los profetas. Eso es aquel contexto de Miqueas, pero podemos hacer una aplicación en este tiempo que está en Zacarías. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, que es lo que hay por ahí, adivinos, tirando cosas a ver si salen. ¿Sí? Son adivinos. Conozco un hermano, porque él ha aceptado a Cristo sincero, de corazón, está en el lugar equivocado. Dice: hermano, después del estudio bíblico yo me quedo para escuchar profecía. Yo, pero fulano, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero fulano, si estabas en un estudio bíblico, tú estabas escuchando la verdadera profecía, la que está escrita. Pablo dice: tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, el canon bíblico. ¿Y cómo que eso de después del estudio bíblico te quedas para escuchar profecía? No, porque la pastora se queda y hace una línea y vienen uno a uno. Hermano, eso es comezón de oír. ¿Seguro? No, no tienes trabajo. Mañana tienes trabajo. $30 la hora. ¿A quién no le gusta escuchar esas cosas? Eso le da cosquilla a uno en el oído. ¿Entiendes? Hacían filas, me dice él, y yo, ¿sabes qué? Como es mi amigo personal y tengo confianza, le dije, con la Biblia en la mano: si escuchaste el estudio bíblico, ya escuchaste la verdadera profecía. Aprende, aplícate esa palabra. Esa es la palabra profética más segura. Así que ten mucho cuidado con eso. Dice ahí: adivinos, y ellos, escuche, todos, en el hebreo dice paz, sin que se quede ninguno de ellos, cerrarán sus labios. Explicación: porque no hay respuesta de Dios. Leímos Deuteronomio 18, 20. Si el profeta hablare y no se cumpliese lo que dijo, Dios no ha hablado a través de él. Y estos hombres toman una postura hoy, se equivocan, toman otra postura otro día. Y yo no sé cómo hay gente, pastor, miles y miles de personas siguiendo a estos charlatanes.
Escuche, dice, porque no hay respuesta de Dios. ¿Por qué no hay respuesta de Dios? ¿Por qué? A los hermanos que no vienen a través de internet, ¿por qué no hay respuesta de Dios? Porque Dios no ha hablado a través de ellos, tan simple como eso. No hay respuesta, porque cuando Dios da una palabra, Dios va a cumplir su palabra. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Escuche, versículo número 8. Miqueas, en el poder del Santo Espíritu de Dios. No estamos hablando aquí que Miqueas era un arrogante. Muchos comentaristas, cuando están haciendo el estudio, comparan a Miqueas con Pablo, que era un arrogante. No, Pablo era un hombre lleno del Santo Espíritu de Dios, hablando con la autoridad de Dios. Cuando usted va en oración y se prepara para el estudio bíblico y están dentro del marco bíblico, usted está con la autoridad de Dios. Nuestro pastor Azael González va a predicar ahorita la palabra de Dios. Perdóneme, pastor, yo no vine a escucharlo a usted. Yo vine a escuchar la voz de Dios a través de mi amado hermano, pastor Azael González. Y lo tomo como palabra de Dios. Paréntesis, siempre y cuando esté dentro del marco bíblico, con el corazón en la mano, pastor. Esa debe ser la postura de un verdadero hijo de Dios. Pablo dijo, tomad lo bueno, descartar lo malo. No estoy hablando que nuestro pastor es un hereje, no. Nuestro pastor es un hombre sabio de la palabra. Estoy hablando un ejemplo para cuando salgamos a otras congregaciones, ¿verdad? Que a veces nos invitan a otras congregaciones para estar atentos, vigilantes, que todo esté dentro del marco bíblico. Pero reconocer y respetar a ese hombre que está ejerciendo lo que es la comunicación de la profecía de Dios, que es su palabra, ¿verdad? Dice ahí Miqueas, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar, escuche, subraya eso, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El primer aspecto profético era para que el pueblo supiera cómo conducirse ante su Dios, no para que el pueblo se sintiera bien. Hermano, yo no vengo aquí al culto a sentirme bien, a que el pastor venga con una palabra que me aliente, que me dé fuerza. No, prioridad número uno, pastor. Venimos aquí nosotros, perdone. Venimos todos a adorar a Dios. Número dos, a ser edificados a través de su santa, bendita y soberana palabra. Número tres, cuando salgamos de ahí, compartir el evangelio, no solamente porque hablamos de Cristo, sino porque caminamos como Él anduvo. Porque vivimos a Cristo en nuestras vidas. Dice ahí, Dios levantaba al profeta para denunciar, señalar el pecado del pueblo. Hoy los profetas se levantan, esos falsos profetas manaloidas, para hacer sentir bien a la congregación, el comezón de oír. Las iglesias, pastores, están así, porque no toleran sufrir la sana doctrina. No quieren escuchar el consejo completo que Pablo dice en el libro de Hechos, predicar, enseñar el consejo completito de Dios. Pero este hombre estaba lleno del poder Santo Espíritu de Dios, fue levantado por Dios y había autoridad en él, porque estaba con la autoridad de Dios como el comunicador, como el canal de Dios. ¿Algún comentario, pregunta? Sí. No. La cogieron porque no dejó que predicara a un muchacho que estaba inválido, y ahí cuando la cogieron a ella con todas las cosas que ha comprado aquí en Estados Unidos, se lo van a coger. Y entrevistaron a una señora y dijo, no, ella es llamada por el Señor y es puesta por el Señor. Y hermana Miriam, dan la vida por ella, estos seguidores. Como la han defendido. Y la Biblia dice seguidores de hombres. Seguidores de hombres. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Con esta profecía, estos contumaces que se levantan. Hay uno en Chile, que usted puede buscarlo en YouTube. Se llama Ricardo, no recuerdo el nombre ahora, pero este hombre hacía descender del techo catedrático de la iglesia, hacía descender oro en polvo. ¿Usted lo ve? Y tiene tremendo problema ese hombre con la autoridad allá en Chile. Se descubrió que eran personas que él se subían arriba y tiraba confeti dorado,
y la gente lloraba y caían al suelo. Escuche, un templo que llegaron a ver allí 10,000 miembros. Escuche, 3 cultos el domingo a capacidad total. Está hablando de más de 30,000 personas. A la gente va a tratar todas estas cosas. Y cuando usted escucha, porque escuché más de 20 predicaciones, pastor, más de 20. Se paraba este hombre, oraba, leía el versículo bíblico y se iba por allá por el casa del tío y se iba por allá. Menos, hermano, cuando usted predique la palabra o vaya a enseñar la palabra y usted escoge un texto bíblico, no saque su dedo de ese texto bíblico. Manténgase en la Biblia. Entonces, estas personas, no sé, no toleran la sana doctrina, no quieren escuchar palabra de Dios. Por tanto, tengamos cuidado, alerta en todas estas cosas. La segunda parte del versículo dice: ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. No solamente decían que eran profetas, sino que se vestían como tales. Dice que serán avergonzados. Vamos a estar viendo que esta vestimenta era un saco de silicio. Recordamos que el saco de silicio era cuando el pueblo, o en el contexto judío, estaba en luto por su dolor, por su amargura, por su sufrimiento, ¿verdad? Y el sentido bíblico de este manto, el profeta de silicio, es representando el coraje, el dolor que tiene Dios de su pueblo de estar tras otros dioses. O sea, este saco de silicio simbolizaba el desagravio de Dios, el dolor de Dios cuando levantaba a este hombre para proclamar o señalar el pecado del pueblo, para que el pueblo se volviera a Dios. Entonces estos falsos profetas saben esto y usaban el mismo traje para engañar falsos. Hoy día, a los hermanos que nos ven a través del internet, estos falsos no usan saco de silicio, no, usan saco Pierre Cardin, y se jactan de que esto que tengo ahora, Dios me lo dio $5,000, los trajes que tienen. Así se llenan la boca, pastor. Hay unos, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero hay unos pastores o predicadores, falsos todos, donde se jactan de la vestimenta que traen, que eso se lo da Dios. Y en este contexto, estos hombres se vestían para engañar. Vamos a estar viendo aquí, en todas las versiones, dice ahí: no se vestirán el manto de pelo, ¿ve?, para engañar, vistiéndose con ropa de profeta. Manto de pelo para mentir, dice mantos vellosos para engañar, vistiéndose con mantos de piel. Reina Valera 901 dice manto velloso. Se disfrazaban. Vamos a estar viendo aquí, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 7 y 8, para que veamos el contexto de cómo aquí habla de la muerte de Ocasías. Dice: entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Escuche. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Es Elías, un verdadero profeta de Dios. Pero habían otros que reconocían que ese era un hombre de Dios, un profeta, y usaban la misma vestimenta para engañar al pueblo. Hermanos, siempre ha habido falsos pastores, siempre ha habido falsos pastores, siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido falsos sacerdotes. En aquel contexto, y hoy en un contexto, ¿verdad?, distinto, en esta administración, en esta economía de la iglesia. Isaías dice, Isaías 22: en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, otro verdadero profeta de Dios, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos. El traje de profeta de silicio. Y vemos todo lo que pasó con este hombre. Y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo, con un propósito de Dios. Vamos a estar viendo en Mateo sobre Juan el Bautista, hermana Loida, que usted habló ahorita de Juan el Bautista. Dice, refiriéndose a Juan el Bautista: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. O sea, había un distintivo
del verdadero profeta de Dios. Pero en ese entonces había muchos, en el contexto de Jeremías, que se levantaron eventualmente a engañar también al pueblo. Entonces pasamos al versículo número 5, dice, y dirá este falso profeta cuando se le interrogue por los verdaderos hijos de Dios, los santos, los que tienen el celo de Dios. Jehová le dijo al pueblo, sepan una cosa, sepan que Jehová, Yahweh, el tetragramatón hebreo, soy yo, y que celoso es mi nombre. Bueno, no estamos sirviendo a un Dios que es amor, que es espíritu, pero también es celoso. No compartirá su gloria con nadie. Pero estos profetas, cuando se confronten con estos santos de Dios, en ese periodo de la tribulación y aún el milenio, dice ahí, este hombre dirá, no soy profeta. Labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y vamos a estar viendo por qué se le hace estas preguntas a estos hombres. Tenemos que transportarnos para ese tiempo que es escatológico y por qué ellos dan esta respuesta. Dice, Biblia de Jerusalén, sobre este versículo número 5. Sino dirá cada uno de estos falsos profetas, no soy profeta, soy un campesino, pues la tierra es mi ocupación desde mi juventud. O sea, negarán. ¿Sabe por qué van a negar que son profetas? Porque allí se aplicará el aspecto regulatorio. Habrá que apedrearlo y, como dice aquí, su propia madre y su propio padre lo apuñalarán por ser un falso profeta. Esto es la seriedad de este asunto, hermano. Dice las Américas, ahí en azul, sino que cada uno dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Y así aparece en el texto, al menos de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. ¿Por qué es muy importante que usted subraye esto? Porque este versículo en las Américas es un versículo que lo puede servir a usted para la apología. Porque está hablando aquí de que estos profetas que se levanten van a decir que eran unos esclavos que fueron comprados por un amo para labrar la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo no fue un esclavo. Haga sus anotaciones. Nuestro Señor Jesucristo no fue un esclavo. Sí, Él fue el Cordero de Dios inmolado, pero no fue esclavo de nadie. Nació, creció en un hogar totalmente judío y aprendió el oficio de la carpintería. En este sentido, él trabajaba con su padre terrenal, padre legal José, en un taller de ebanistería. Y cuando usted va en el contexto cultural, nuestro Señor Jesús era un experto haciendo los cabezales de las puertas de los hogares. Jesús hacía lo que era el cabezal de madera en las puertas, donde se sostenían todas las rocas del edificio. Un experto, su padre terrenal y nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no fue agricultor, no fue recogedor de cabra higos, fue carpintero en cuanto a su profesión humana. Estos falsos profetas, está diciendo, ¿verdad? Esto es un figurativo, un tipo de todos los falsos profetas en ese tiempo escatológico. Dice, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Por tanto, no se puede estar refiriendo, versículo 6, que lo vamos a estar discutiendo, Dios mediante no de tiempo hoy, no se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y aparte, nuestro Señor Jesucristo nunca negó que Él fuera profeta. Nunca negó que fuese hijo de Dios. Le preguntan, ¿tú eres el hijo de Dios? Y Él le dijo, ¿tú lo has dicho? Se lucha. Hermano, explícitamente nunca Él dijo, yo soy el hijo de Dios. No, tú lo has dicho. Pedro, esa revelación te la dio el Padre, pero nunca hizo una declaración explícita. Nunca negó que era profeta, nunca negó que fuese hijo de Manaloida. Sí, entonces no sé, el escritor ese que se basa en decir que Jesucristo sería en el versículo aquel que dijo, nadie es profeta. Vamos a estar discutiendo 7 razones, hermana. Dios mediante nos deje oportunidad hoy para que usted, mire, afile ese lápiz, anote todas estas cosas,
para que veamos dónde se tergiversa. Y escuche, yo sé que el pastor lee mucho de Unger, pastor tremendo comentarista, y él tiene su postura de que se está hablando del Señor Jesucristo. No sé, pero Panaloida, vamos a estar discutiendo eso ahora. Versículo número 5 dice: soy un campesino, labrador de la tierra, soy agricultor, labrador de la tierra, agricultor, labrador de la tierra. Campesino, agricultor, no solamente se refería a la siembra, sino también a tratar con los animales, los cuadrúpedos. Por eso que Amós dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy recogedor de cabra, higo, un boyero. O sea, era una doble función que tenían estas personas. Dice el versículo número 5: y dirá este falso profeta: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. ¿Por qué está hablando eso de que él negará esto? Porque está el aspecto regulatorio, porque sabe que si dice: sí, yo soy profeta, como eres falso, vas a terminar o apuñalado o apedreado. Por temor, él dirá que no, negará que no es un falso profeta. Vamos a estar buscando aquí, vamos a estar viendo Amós 7, 14, 16a, buscando una referencia a este versículo. Dice Amós 7, 14 al 16a, hasta la primera parte del versículo 16. Dice: entonces respondió, está hablando Amós y Amasías, la profecía que está dando Amós sobre el reino del norte. Dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. ¿Está hablando la verdad Amós? Sí, vamos a estar viendo ahora, sí. Dice: sino que soy boyero y recojo higos silvestres. En el hebreo dice cabra, higos. Recogedor de cabra, higos. Él tenía que recoger primero las cabras y después el higo. En el contexto cultural, las cabras se comían el higo. Por eso le dije: yo soy boyero, recogedor de cabras y higos. Aparece en el texto hebreo. Silvestres. Dice: y Jehová, escuche, me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él dice: Amasías, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, soy un agricultor que estoy arando la tierra detrás de los bueyes, recogedor de las cabras que se comen los higos y recojo también los higos. No soy profeta, está hablando la verdad. Él dice: simplemente que Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve, Amós, tú boyero, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Le está diciendo que no era un profeta de profesión, sino que Dios lo tomó para dar este mensaje. No un profeta como Jeremías, que fue escogido del vientre de su madre. Escuche, y vamos a estar viendo en el canon, Dios que nos dé tiempo hoy, en el canon hebreo, Daniel es el cuarto profeta mayor en nuestro canon bíblico. Pero en el canon hebreo, Daniel está último aún después de los profetas menores. No en forma de desprecio, sino que Daniel, como profesión primaria, no era ser profeta. Él era un secretario de Estado, pastor, un gobernador. Ahora, a través de ese secretario de Estado, Dios también profetizaba. Pero en el contexto hebreo no catalogan hasta el día de hoy a Daniel como un profeta de profesión, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, que fueron levantados para eso. Ezequiel, contemporáneo con Daniel, Ezequiel profetizaba en el polvo, aleluya, en el pueblo, entre la pobreza. Daniel profetizaba desde la casa real, como secretario de Estado que era. ¿Ves? Y ahí podemos entender, Amós tampoco era un profeta de profesión. Amós dio esa profecía y ya. Dios lo usó, lo levantó para eso. En ese sentido era un profeta, pero está diciendo: yo no soy un profeta que llevo 20, 30 años profetizando. No, Dios me levantó de ahí. Ahora, versículo 16. Cuando este hombre es levantado por el poder de Dios con la autoridad divina. El 16 me encanta esa primera parte. Ahora, en otras palabras, ahora Amasías, pues, oye palabra de Jehová que viene a través de este canal que soy yo.
de este recogedor de cabraigo, de este boyero. Estamos hablando de esa autoridad. Si hay un hombre que se atreviese a decir eso, es un mentiroso en esta dispensación, un contumaz y un charlatán. Ahora, vamos a estar viendo el versículo número 6, al menos discutir la primera parte de este versículo. Dice el versículo 6, y le preguntarán, ahora viene, ¿qué heridas son estas en tus manos? Si no eres un profeta, ¿por qué está tu cuerpo tan lacerado? Y esas marcas, porque los profetas falsos cuando se descubrían eran lacerados. Escuche, dice ahí manos, para que podamos entender el contexto, y vamos a estar viendo la palabra en el hebreo. Y muchos comentaristas se basan de que, como está hablando de unas heridas en las manos, se refiere al Señor Jesucristo. No, el contexto hebreo lo que está diciendo es de mano a mano. ¿Qué está entre mi mano derecha y mi mano izquierda? Todo mi cuerpo. ¿Ve? No eran heridas en las manos, sino entre las manos. Y cuando ustedes buscan en el aparato hebreo, es la misma expresión que usa Isaías en Isaías 6. Isaías se postra ante la Shekinah de Jehová y extiende sus manos y dice, heme aquí. Extiende sus manos, heme aquí, de derecha a izquierda. Todo mi ser, Señor, está para tu servicio. Yo iré. Ese es el sentido hebreo. Esa palabra yad quiere decir entre manos, heme aquí. Cuando usted dice heme aquí y hace esta expresión, está hablando todo, yo todo mi ser. Vamos a estar viendo en ese contexto hebreo. Dice, y él responderá, la excusa, la mentira, dice, con ella fui herido en casa de mis amigos. Y es otra frase que estas personas llegan a esa conclusión porque dicen que Jesús fue herido por sus amigos, en el sentido, ¿verdad?, figurado, sus hermanos judíos. Y vamos a estar discutiendo el próximo domingo estos 7 puntos de que no se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo que son falsos profetas que se levantarán en el día de Jehová, tanto en el periodo de la tribulación como también en el periodo del milenio. Así yo me hubiese gustado que hubiesen tomado todas las anotaciones, porque el versículo 6, vamos a discutirlo exhaustivamente el próximo domingo, para que veamos todos estos detalles, las 7 razones bíblicas de que ese profeta que está hablando ahí no se refiere a nuestro Señor Jesucristo, no es Jesús. Digo esto porque sé que hay hermanos que estudian la Biblia y leen comentarios, y queremos que estemos claros, que esto esté centrado en la palabra de Dios, y que todo sea consecuente con la Biblia, no sacar un contexto fuera de contexto como un pretexto para defender su opinión personal. Tenemos que ser bíblicos, y ese sentido bíblico completo debe reflejar a Cristo, bíblico y cristocéntrico. Nos ponemos de pie. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Y venga preparado, hermano, la semana que viene para todas las preguntas y detalles. Vamos a estar discutiendo estos 7 puntos apologéticos, defendiendo la postura de que este profeta que habla el versículo del 4 al 6 no se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y buscar una aplicación para nosotros, la iglesia. Entremos en oración, hermano. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante del trono de gracias, Padre, precisamente en eso, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque hemos sido lavados por la sangre de tu Hijo Jesucristo, otorgándonos, Padre, perdón de pecado y dándonos el regalo inmerecido de la vida eterna. Y qué bonito, qué bendición, que ahora podemos ser llamados hijos e hijas tuyas, oh Señor. Gracias, Padre amado. Haznos vivir de rodillas, en agradecimiento, en actitud, en reverencia a ti, oh Señor. Gracias por el estudio de Zacarías, Padre Santo. Tú nos edificas a través de tu palabra, Padre Santo. No queremos otra cosa que no sea tu profecía, la verdadera profecía a la que tú demandas que estemos atentos a ella. Haznos poner, oh Señor, oídos sordos a la falsa profecía, que nos aleja, nos distancia de ti, oh mi Señor. Queremos ser, Padre Santo,
bíblicos y cristocéntricos, mi Señor. A rechazar toda esta apostasía que ya se está manifestando, sobre todo en la falsa profecía, mi Señor. A ser apologético, pero también, Padre Santo, a tener misericordia, amor para esas personas que están errantes, Padre Santo. Tú dijiste en la carta de Judas, arrebatar a los tales, sacándolos del fuego, mi Señor. ¿Cómo? Con tu amor y con tu verdad, Padre Santo y Padre de la gloria. Haznos tener ese amor, ese celo por tus cosas, Señor. Pero también que tu amor derramado, Romanos 5:5, en nuestros corazones, sea el manifiesto para toda la humanidad, mi Señor. Danos la paciencia, mi Señor, la capacidad de convencer a estas personas, Padre Santo. Hermanos nuestros que están en lugares erróneos, ayúdanos, Padre, a dar rodillas, clamando ante ti, para que tú los saques de ahí, Padre Santo, y los implante a tu rebaño, Padre Santo, para que te sirvan en espíritu y en tu verdad, Señor. Gracias por este estudio, mi Señor. Tú nos edificas, nos fortalece, nos confirma en la roca eterna que es Jesucristo y su palabra, tu verbo encarnado, el logos eterno de Dios. Gracias, Padre Santo. Danos la diligencia de escudriñar las Escrituras, aplicarla a nuestras vidas, Padre Santo, y estar centrado solamente en ella, mi Señor. Oh Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes para entender, tú como autor de la revelación divina, a entender lo que has escrito, mi Señor. Pero damos el poder también, mi Señor, para vivir conforme a tu Escritura, a ponerlo por obras, aplicarlo a nuestras vidas, mi Señor. Que el mundo conozca que tú existes, porque tú transformas las vidas poderosamente, mi Señor. Cambios de vida en nosotros, mi Señor. Es el mayor testimonio que podemos dar de ti, oh Cristo amado. El que justifica al impío eres tú, Señor. Gracias por tu palabra que tú traes a través de tu vocero, tu atalaya, tu mensajero, nuestro hermano pastor Asael González. Padre, ayúdanos a preparar nuestro espíritu a recibirla como palabra tuya, mi Señor. Aplicar lo que corresponde a cada uno de nosotros. Danos la humildad para hacer los cambios necesarios que tengamos que hacer para caminar en esta novedad de vida donde tú nos tienes caminando en esta santificación, Padre Santo. Gracias por tu palabra de antemano, mi Señor, porque no solamente ella es eficaz, también es eficiente, mi Señor. Eficaz para lo que hemos recibido y eficiente para lo que estamos caminando en esta santificación progresiva, aplicándolo a nuestras vidas como conducta y norma de vida, mi Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño de esta congregación, pero también de todas las congregaciones, de todos los rebaños que como hoy han apartado este día, primer día de la semana, para rendir culto al único Dios vivo y verdadero que eres tú, oh Señor. Gracias. Ven pronto, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir en esa bendita esperanza de tu regreso por tu iglesia. Te damos gracias, Señor, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, quien es nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias.